Llevo 12 años como paramédico. He entrado en casas en las que nadie debería haber estado vivo y he salido con el paciente. He trabajado noches en las que el turno entero era una sola llamada continua, un accidente tras otro, sin tiempo para procesar nada hasta el día siguiente. En 12 años, solo he pedido un cambio de turno. Una sola vez. Y fue después de la cuarta llamada al portal de la calle Miravet número 8. Las primeras 3 llamadas no parecían relacionadas. La primera fue en los primeros días de octubre. Aviso por desmayo, tercera planta. Llegamos en 8 minutos. Era una mujer de unos 50 años, lúcida cuando entramos, que no recordaba haberse caído. Sin antecedentes cardiovasculares, sin medicación que justificara el cuadro. Tensión normal. Glucosa normal. Le pusimos el collarín por protocolo, la estabilizamos y la trasladamos. En el camino al hospital, recuperó completamente la orientación y preguntó 3 veces si había molestado. El tipo de paciente que se disculpa por haber llamado al 112. La segunda fue 12 días después. Aviso por caída, segunda planta. Un hombre mayor, vecino del piso de abajo de la mujer anterior. Lo encontramos en el suelo del pasillo, consciente, sin poder explicar cómo había llegado hasta allí desde el salón. Decía que había ido a buscar agua. La cocina estaba al otro lado del apartamento. El vaso de agua estaba en el suelo junto a él, intacto, sin derramar. Mi compañero esa noche era Rubén, que lleva 15 años en el oficio y que no dice que algo le parece raro a menos que realmente lo sea. Mientras esperábamos el ascensor con el hombre en la silla, Rubén me dijo en voz baja que el vaso le parecía raro. Le pregunté qué quería decir. Dijo que si alguien cae en el pasillo mientras lleva un vaso de agua, el vaso cae también. El vaso estaba derecho. Como si alguien lo hubiera colocado ahí. Le dije que a lo mejor el hombre lo había soltado despacio al perder el equilibrio. Rubén asintió. No dijo nada más. La tercera llamada fue 8 días después de la segunda. Esta vez, aviso por dolor torácico, quinta planta. Mujer de 30 y pocos años. Cuando llegamos, estaba sentada en el suelo del recibidor con la espalda apoyada en la puerta de entrada, como si hubiera intentado salir y no hubiera podido. El dolor había cedido antes de que llegáramos. Sus constantes eran perfectas. Mientras la evaluábamos, mencioné que ya habíamos estado en el edificio 2 veces ese mes. Me miró de una manera que no supe interpretar en ese momento. Ni sorprendida ni asustada. Solo me miró, y luego miró hacia el techo. No dijo nada. La trasladamos por protocolo. En urgencias, la médica que la recibió me preguntó de dónde venía. Le di la dirección. La médica levantó la vista del formulario un segundo. Solo un segundo. Luego siguió escribiendo. Giro 1, la cuarta llamada. La cuarta llamada llegó a las 2:17 de la madrugada, 16 días después. Aviso por pérdida de conciencia. Sin planta especificada. La operadora dijo que quien había llamado no había dicho desde qué piso, que la llamada había durado 4 segundos y que la voz era difícil de describir. Usó la palabra apagada. Como alguien que habla desde muy lejos o desde detrás de algo. Rubén conducía. Cuando le di la dirección, se quedó un momento sin responder. Luego arrancó. Otra vez el 8, dijo. Otra vez. ¿Sabes cuántas veces hemos ido al 8 este mes? 4 contando esta. Rubén no dijo nada más durante el trayecto. Eso en él significa algo. Rubén habla. Rubén siempre habla. En 12 años de guardia compartida, he aprendido a leer su silencio como otros leen una alarma. El portal estaba abierto cuando llegamos. No forzado, solo abierto, la hoja metálica separada del marco unos 20 centímetros, como si alguien hubiera salido hace poco y no la hubiera cerrado del todo. Rubén la empujó con el hombro para pasar con la silla. Dentro, el vestíbulo olía a humedad y a algo más, algo que no identifiqué hasta más tarde. Algo parecido al ozono. Al aire justo antes de que caiga un rayo. El ascensor estaba en la planta baja. Las puertas abiertas. Sin nadie dentro. No sabíamos a qué planta ir.
Protocolo en caso sin planta especificada, empezar por la primera y subir. Rubén abrió el cuadro eléctrico del vestíbulo para ver si había algún pulsador de emergencia activado. No había nada. Decidimos empezar por el primero y llamar a cada puerta. No llegamos a la primera planta. Ya escalera. En el rellano entre el vestíbulo y el primer piso, junto a la ventana que da al patio interior, había una mujer sentada en el suelo. No la habíamos visto al entrar. La ventana estaba a nuestra izquierda según subíamos, y el rellano giraba a la derecha. La habríamos visto si hubiéramos mirado en esa dirección al pasar, pero no lo habíamos hecho. Llevaba una bata de caza azul marino y tenía las manos cruzadas sobre el regazo, como si estuviera esperando. Los ojos abiertos. La cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Me acerqué. Rubén se quedó un paso atrás. Era la mujer de la primera llamada. La del tercer piso. Me arrodillé. Reactiva, pupilas simétricas, respiración presente aunque superficial. Le pregunté su nombre. Tardó en responder. Cuando lo hizo, el nombre era correcto, lo confirmé después con el historial de la primera llamada. Le pregunté si se había caído. Dijo que no. Le pregunté qué había pasado. Dijo que había bajado. ¿A buscar qué? Miró hacia la ventana del patio. No respondió. Rubén se puso a mi lado. Me acercó el tensiómetro sin que yo lo pidiera, que es lo que hace cuando algo le preocupa y necesita hacer algo con las manos. Le tomé las constantes a la mujer mientras él miraba hacia arriba, hacia el hueco de la escalera. «Hay luz en algún piso», dijo en voz baja. Levanté la vista. Desde donde estábamos se veía el hueco central de la escalera, los rellanos superpuestos formando un rectángulo vertical hacia arriba. En algún punto alto, quizás el cuarto o el quinto, había una luz encendida. No era la luz del rellano, que era fría y fluorescente. Era más cálida. Anaranjada. ¿Tiene usted vecinos en los pisos de arriba?, le pregunté a la mujer. Volvió a mirar hacia la ventana del patio. Todos tienen vecinos, dijo. No era una respuesta. O sí lo era, pero no a la pregunta que yo había hecho. L2 los pisos. Estabilizamos a la mujer en el rellano. Rubén se quedó con ella mientras yo subía a confirmar que no había más pacientes. Segundo piso, sin respuesta en ninguna puerta. Las 3 puertas del rellano, cerradas. Sin luz por debajo de ninguna. Tercer piso, el apartamento de la mujer, puerta abierta. Entré. La cocina con la luz encendida. Sobre la mesa, 3 vasos de agua alineados. Llenos. Sin usar. Los 3 exactamente al mismo nivel, como si los hubieran llenado con una regla. No los toqué. Cuarto piso, sin respuesta. Pero la luz de la escalera del rellano estaba fundida, lo que significaba que subí el último tramo a oscuras. En el cuarto rellano, antes de que mis ojos se ajustaran, noté algo en el suelo. Me agaché. Era un vaso. Vacío. Tumbado de lado, pero sin haberse roto. El mismo modelo que los de la cocina del tercer piso. Idéntico. Lo dejé donde estaba. Quinto piso, aquí estaba la luz anaranjada. Provenía de la única puerta que no estaba del todo cerrada. Una rendija de unos 3 centímetros por la que salía esa luz cálida, oscilante. Como una vela. Llamé. Sin respuesta. Llamé más fuerte, me identifiqué como servicios de emergencia. Nada. Empujé la puerta. El apartamento estaba vacío. No en el sentido de que no hubiera muebles, los había, y había señales de que alguien vivía allí, una chaqueta sobre el respaldo de una silla, un libro abierto boca abajo sobre la mesa. Sino vacío en el sentido de que no había nadie. La fuente de luz era una vela sobre el alféizar de la ventana que daba a la escalera. Una vela de esas largas, de cera blanca, a menos de 2 centímetros de consumirse. Encendida. El libro abierto sobre la mesa era un libro de visitas. Del tipo que se pone en el mostrador de los hoteles. Tapa de piel marrón, páginas de papel grueso. Estaba abierto por una página que tenía 4 entradas escritas a mano.
No en columnas como un libro de registro, sino en el centro de la página, una debajo de la otra, como si fueran anotaciones personales. Las 4 entradas eran fechas. Las 3 primeras eran las fechas exactas de nuestras 3 llamadas anteriores al edificio. La cuarta era la fecha de esa noche. Bajé las escaleras más rápido de lo que debería haber bajado con el material encima. Rubén me vio llegar y supo que algo había pasado antes de que yo dijera nada. Me preguntó qué había encontrado. Le dije que el 5.º piso estaba vacío pero que había una vela encendida. Le dije lo del libro. Le describí las fechas. Rubén miró hacia arriba, hacia el hueco de la escalera. Luego miró a la mujer, que seguía sentada en el mismo rellano, con las manos cruzadas, mirando hacia la ventana del patio. ¿Usted conoce al vecino del 5.? Le preguntó Rubén. La mujer no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. En el 5.º no vive nadie desde hace años. Rubén y yo nos miramos. ¿Y la puerta?, pregunté. La puerta del 5.º estaba abierta cuando bajó usted. La mujer bajó la vista hacia sus manos. Yo no bajé sola, dijo. Hubo un silencio. Rubén fue el primero en hablar. Me dijo en voz muy baja, sin apartar los ojos de la mujer, que avisara a la central y pidiera una unidad de apoyo. No por protocolo. Por otra cosa. Lo supe por cómo lo dijo. Avisé a la central. Mientras lo hacía, miré hacia arriba una vez más. La luz anaranjada del 5.º había desaparecido. Resolución. Trasladamos a la mujer. La unidad de apoyo llegó y registró el edificio. No encontraron a nadie en el 5.º. La puerta estaba cerrada cuando llegaron, sin señales de que nadie hubiera entrado o salido recientemente. El libro de visita seguía sobre la mesa. Un agente lo fotografió. Las 4 fechas seguían ahí. Lo que no seguía ahí era la vela. El agente me dijo que no había ninguna vela en el alféizar. Ningún rastro de cera. Ninguna mancha. Nada. Le dije que yo la había visto. Me dijo que lo entendía. Que constaba en el parte. Los días siguientes busqué en el registro municipal quién figuraba como titular del 5.º piso del número 8 de la calle Mirabet. No encontré nada que me aclarara lo que había visto. El piso llevaba más de 8 años sin actividad registrada. Último empadronado, sin datos accesibles en la búsqueda que pude hacer. Lo que sí encontré, porque Rubén lo buscó y me lo mandó esa semana, fue el historial de llamadas al 112 desde esa dirección en los últimos 5 años. 4 llamadas por año, de media. Siempre en octubre. Siempre entre el día 3 y el día 29. Siempre sin planta especificada en al menos una de ellas. Siempre 4. Pedí el cambio de turno al día siguiente. Mi jefa me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Que solo necesitaba cambiar de zona de cobertura por un tiempo. No le expliqué el resto. Lo que más pienso, cuando lo pienso, no es en la vela ni en el libro. Lo que más pienso es en lo que dijo la mujer en el rellano. Que no había bajado sola. Porque nosotros llegamos al edificio y estaba en el rellano entre el vestíbulo y el primer piso. No en su apartamento. No en la calle. En el rellano. A las 2 de la madrugada. ¿Quién la había llevado hasta allí? ¿Y por qué exactamente hasta ese punto, ni un escalón más arriba ni uno más abajo, justo donde cualquiera que entrara por el portal la encontraría? No tengo respuesta. Pero Rubén tampoco volvió a ese edificio. Lo pedimos los dos, por separado, sin hablarlo antes. Cuando nos dimos cuenta, ninguno de los dos mencionó la coincidencia. Hay cosas que los dos entendemos sin necesidad de decirlas. ¿Tú habrías subido al 5.? Escríbelo abajo. Y si trabajas en emergencias y has vivido algo parecido, quiero leerlo.